Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda que hemos convocado desde la Asociación Latinoamericana de Antropología. La mesa se llama la colección Antropologías Hechas en América Latina y el Caribe, que es una colección de libros que viene produciendo la Asociación Latinoamericana de Antropología, y la idea es conversar en torno a las especificidades y posicionamientos de nuestras antropologías. Hoy vamos a estar conversando con Eduardo Restrepo, que es el coordinador, el director de la colección, Fernando García, que es uno de los editores de las antropologías hechas en Ecuador, Gonzalo Díaz Crobeto y Gema Rojas, que son dos de los editores, de les editores de las antropologías hechas en Chile, y si logra conectarse, Pablo Sandoval, que es el editor de las antropologías hechas en Perú. La idea de la mesa un poco entonces es discutir esta categoría hechas en, un poco en función de las conversaciones de las antropologías en el sur, del sur, desde el sur, cómo viene a posicionarse o a dialogar la categoría hecha en o hechas en, digamos, en ese marco, ¿no?, de geopolítica del conocimiento. Entonces, la idea es, vamos a ir un poco en orden de aparición de los libros, si se quiere. Primero lo vamos a escuchar a Eduardo, como director de la colección. Luego lo vamos a escuchar, insisto, si logra conectarse, a Pablo Sandoval, luego a Fernando, y luego a Gonzalo y a Gema. Así como presentación general, perdón, así como ¿La presentación general, antropología hechas en Argentina nada? está Hola, coordinando las hola. antropologías hechas en Argentina. Hola, Pablo, qué suerte que te pudiste conectar. Hola, Sí, sí, Pablo, tenía ahí un imprevisto. Hola, hola, colegas Fernando, Eduardo ¿cómo y estás? colegas más. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, no sé si pudiste escuchar un poquito la primera parte, pero vamos a ir, primero va a participar, a hacer sus comentarios Eduardo, luego vos, luego Fernando, y luego Gema y Gonzalo. Como presentación general, digamos, todos son antropólogos, todos tienen toda su, digamos, su formación de grado, de posgrado, cada uno en sus universidades y demás. Digamos, lo que los nuclea aquí a todos es su participación o su rol como editores de las antropologías, de la colección de las antropologías. Si quieren, luego pueden cada uno de ustedes profundizar un poco en sus presentaciones personales, pero me parece que digamos, lo interesante de destacar acá es, digamos, el rol que cada uno de ustedes ha ido cumpliendo a la hora de pensar qué significa ese hechas en para cada una de las versiones de sus países pensando en las antropologías. Así que, bueno, va a empezar Eduardo, que Eduardo, como dije, director de la colección, fue presidente de ALA en 2 oportunidades, todos conocemos la trayectoria de Eduardo, hemos leído un montón de sus cosas. Así que, bueno, gracias por estar acá y te cedemos la palabra. Gracias, Lía, por armar este espacio y pues es una maravilla estar aquí con colegas y amigos de muchos años. Entonces, pues es un espacio que yo quisiera utilizar para pensar más conceptualmente lo de hechas en, antropologías hechas en. Pudiera hablar de los criterios que tomamos con los colegas que armamos antropologías hechas en Colombia, concretamente con Marta Sade y con Axel Rojas, pero quisiera más provocarlos en términos de una conversación que estoy como de alguna manera haciendo con muchos de ustedes y que hace parte pues de una práctica que está vinculada a la Asociación Latinoamericana de Antropología. Entonces, voy a aprovechar para pensar unos asuntos teóricos. Algunos son obvios ya para ustedes, o sea, algunos de ustedes ya esto lo tienen súper claro, algunos de ustedes hacen estas contribuciones también en sus trabajos. Entonces, la primera partecita va a ser algo así como medio ir sobre lo que sabemos, sobre lo consabido, y después voy a adentrarme en aguas más turbias, más complicadas en términos de lo que implicaría ese hechas en. Cuando hablamos de antropologías hechas en, pues creo que hay que señalar dos obviedades. La primera es que estamos hablando de antropologías y no antropología.
Eso para nosotros ya es un camino transitado y sabemos todo lo que eso implica en términos de desestabilizar parte del canon antropológico que asume que la antropología es una y que es simplemente en singular, que es una ciencia, etcétera, etcétera. Eso pues no voy a adentrarme mucho ahí. Eso lo que hizo Cardoso de Oliveira, lo que hizo Esteban Kroos, lo que hicieron los colegas con antropologías del mundo, lo que han hecho muchos de ustedes en sus trabajos en Ecuador, Fernando, en Perú, Pablo, en Chile, Gema y Gonzalo, en Argentina, Lía y Rosana, pues y mucha otra gente. O sea, aquí hablar de eso creo que es un asunto que no hay que ahondar. Lo segundo de antropologías hechas en, que también es una obviedad, es el en, que implica un lugar. Y ese lugar, pues, en la colección ha sido un lugar que está entramado con el Estado-Nación. Hemos hablado de antropologías en Argentina, antropologías en Uruguay, antropologías en Perú, etcétera, etcétera. Y como ven, ese en, pues es el entramado del Estado-Nación. Y ese entramado del Estado-Nación, pues creo que también sabemos, supone unas especificidades históricas en términos de la institucionalización de la disciplina. Eh, También implica una serie de sensibilidades y de relevancias, incluso de temáticas que constituyen nuestras disciplinas en cada uno de nuestros países. Las antropologías hechas en Colombia tienen unas problemáticas, unas preguntas que hacen parte de, digamos, de la relevancia, de la estructura del sentir, si queremos usar al Williams ahí, pero también de la politicidad y del entramado social en el que opera. Y por supuesto, a mí me ha gustado mucho utilizar el concepto de estilo que propone Cardoso de Oliveira, aunque me gusta llevarlo más allá, y entender entonces que ese en implica preguntarnos por el establecimiento antropológico nacional. Obviamente ese establecimiento antropológico nacional responde a eso que Rita y Claudia denominan formaciones nacionales de alteridad, pero también implica pensar en lo del sistema mundo de la antropología, los aportes maravillosos de Gustavo Liz Ribeiro y el camarada Arturo Escobar. Entonces, digamos, ese en es algo que también es una obviedad o algo que yo supongo que muchos de nosotros ya hemos tenido claro con todas sus implicaciones y con un asunto que es muy importante, que creo que Esteban Kroos ha señalado eso de una manera muy contundente, y es que una cosa es en y otra cosa es de, cuando él habla de antropologías en el sur y antropologías del sur, y desde otro tipo de marcos teóricos pudiéramos incluso incluir el asunto de el desde, el locus de enunciación. No me voy a meter en esa filigrana del en, de y desde que seguro que muchos de nosotros pues ya hemos trabajado. Voy entonces a Lechas, que es precisamente creo que lo que Lía nos invita a pensar. ¿Qué significa eso de hechas? Y eso qué implicaciones tiene en términos de lo que hacemos. Pues la entrada más burda, más obvia, es que hechas, pues supone las prácticas, eso que se hace, pero también eso que se dice a nombre de la antropología. Y quiero resaltar eso de a nombre de la antropología, porque ese asunto implica que la antropología, y esto es tú y yo y otra gente, podemos entenderla como lo que hacen los antropólogos en cuanto tales. Esto es, no como individuos, sino como posiciones de sujeto. Entonces, la idea de hechas parte de la idea de las prácticas y lo que se dice, incluso lo que se dice o lo dicho en el sentido Foucaultiano de discurso, ¿cierto? Entonces, eso es la primera idea, ¿cierto? Entonces, hechas supone eso que se hace, que si queremos traer una beta malinowskiana, pues nos lleva a que consideremos no solamente lo que los antropólogos dicen que hacen, sino también lo que efectivamente hacen y lo que saben que debería hacer, ¿cierto? Que deberían hacer. Esa idea
hermosa del Malinowski, de que la etnografía implica esos 3 registros, no solamente lo que se dice que se hace, sino lo que se hace y lo que se sabe que se debería hacer, con el asunto de la anatomía social, los imponderables de la vida cotidiana y las mentalidades colectivas. Bueno, tampoco les voy a predicar a unos conversos que saben de etnografía y que hacen etnografía y han hecho etnografía mucho tiempo. Bueno, entonces, lo que quiero decir con esto es que esa idea de hechas, antropologías hechas, nos invita a un acercamiento etnográfico. Y ese acercamiento etnográfico me parece que hace un énfasis en las materialidades, en las existencias mismas de nuestras antropologías, no simplemente en cómo concebimos o cómo idealizamos o cómo nos representamos, sino en las existencias de nuestras antropologías, en su complejidad, en su heterogeneidad, en su contrariedad. Entonces, este sería la primera cosa que yo quisiera como poner sobre la mesa, es la idea de antropologías hechas. En esa parte de hechas nos invita a traer, a visibilizar, a vislumbrar las antropologías realmente existentes. Entonces, hechas es sinónimo de existentes, gústenos o no. O sea, el problema aquí no es si a mí me gusta o no, sino lo que da la tierrita, el asunto de las antropologías realmente existentes. Ahora, de ahí yo siento que hay unas implicaciones, unas profundas implicaciones en cómo entendemos, cómo hemos llegado a ser lo que somos como antropólogos. Creo que ahí es donde estaría como la parte más difícil o más revoltosa, más revuelta de lo que yo quería plantearles ahora, y es que quisiera argumentar que nuestra concepción de la historia de la disciplina antropológica y de lo que somos como antropólogos reproduce 3 grandes problemas: el esencialismo, el historicismo y el eurocentrismo. Y eso lo reproducen incluso quienes han cuestionado las asimetrías de las antropologías en el sistema mundo de la antropología. Estoy pensando en las contribuciones de Cardoso, en las de Esteban, estoy pensando en muchas de las conversaciones que tuvimos en Antropologías del Mundo. Entonces, creo que estamos entrampados, no quisiera usar la palabra aún, pero estamos entrampados en una apreciación esencialista, historicista y eurocéntrica de nuestra disciplina. Y eso me parece que sucede porque todavía prima, el todavía no me gusta, porque prima algo que me gustaría mencionar como el platonismo, en el doble sentido de idealización y de la metafísica. Creo que nuestro abordaje histórico y la caracterización y nuestra misma representación de lo que hacemos está muy atravesada por ese platonismo que implica una idealización. Pensamos más en lo que nos gustaría que fuera la antropología que lo que realmente es, y pensamos mucho desde una metafísica que pues reproduce un esencialismo de nuestra concepción y de nuestra elaboración de la antropología. Entonces, en general, siento que nosotros operamos en nuestros análisis históricos y presentes de nuestra disciplina desde una antropología imaginada, que existe fundamentalmente como una representación distorsionada. Y aquí me encantaría traer el concepto de Marx de fetichismo. Creo que hay una fetichización de la antropología en nuestros análisis históricos, y estoy hablando de los análisis críticos, no solamente los metropolitanos o los canónicos, sino los análisis críticos también. Hay una fetichización de la antropología, en tanto tomamos una representación distorsionada por lo que es el mundo. Esa idea del Marx de que vemos relaciones entre cosas cuando hay relaciones sociales en juego en términos del mercado. Entonces creo que hay una profunda fetichización de nuestro abordaje. Entonces,
siento que para romper con esa fetichización, con ese platonismo, con esa noción de antropología imaginada, hay que introducir una ruptura con los relatos establecidos y con las autoridades. Creo que nos movemos mucho por lo que podríamos plantear como unas mitologías disciplinares y unos chamanes que ordenan y establecen esas mitologías. Es impresionante lo timoratos lo difícil que es que los colegas piensen en otros términos lo que hemos sido y piensen en otros términos las cosas. Bueno, entonces quisiera darle contenido a estos tres asuntos, a lo del esencialismo, cómo se ve y sus implicaciones, al historicismo, cómo se ve y sus implicaciones, y al eurocentrismo, que eso es lo que más me gusta, y sus implicaciones en términos de las historias de nuestras disciplinas, lo de antropologías del sur, lo de antropologías metropolitanas periféricas, lo de antropologías del mundo, reproducimos algunas de estas cosas. Bueno, lo del esencialismo, esto es algo que es casi que inconmensurable con muchos colegas. Nadie, muy pocos entienden esto. La idea de que tenemos instaurada en nuestra cabeza que la antropología está garantizada por una identidad trascendental, por un objeto, la alteridad, la otredad, los indios, por un método, la etnografía, por unos héroes culturales. Eso, pues, yo lo he conversado un montón, he escrito sobre eso, pero es muy difícil como que esta conversación pueda interrumpir esa garantía de una antropología como una identidad trascendental, como una esencia. La antropología la pensamos como una esencia y esa esencia está garantizada por la pregunta antropológica. Y si no, la pregunta antropológica, que el indio, la alteridad y que la... Ahora, cuando uno va a las antropologías realmente existentes, pues en las antropologías realmente existentes, pues se piensa el capitalismo, pues se piensa el mercado, pues se piensa las redes sociales, pues nos pensamos nosotros, pero ¿dónde está la alteridad? Entonces, eso no voy a ahondar mucho en ese punto porque algunos de ustedes me han escuchado decir o plantear que es importante romper con esa noción esencialista de la antropología y creo que lo que hace la antropologías del mundo, la conversación de antropologías del mundo, hasta cierto plano, es romper con ese esencialismo porque cuando uno va a la conversación concreta con Gustavo, con Claudia, con Arturo, en últimas recuperan una esencialidad trascendente. La pregunta por la alteridad o la lectura comparativa, es maravilloso cómo los constituye esa mitología, ese fetichismo en el análisis antropológico. Y creo que la implicación del esencialismo se ve patentemente en el presentismo histórico de muchos de los análisis históricos de nuestros colegas. Entonces, que en el siglo XIX en América Latina pensaban los indios, entonces eso es antropología. Entonces el objeto garantiza la disciplina, así no se hable de antropología, porque es que el objeto es garantía de esa esencia antropológica. Incluso algunos hablan de la pregunta antropológica, cosa que a mí todavía no me ha cabido en la cabeza cuando pensamos las antropologías realmente existentes. Entonces, el esencialismo es un asunto. Y del que ya hemos hablado y del que algunos de ustedes me han escuchado, entonces lo dejo hasta ahí. El historicismo. El historicismo es otro asunto que está profundamente imbrincado en nuestra manera de entender la historia de la disciplina y de entendernos nosotros. Y ese historicismo se expresa en la idea naturalizada de a puño de que la antropología se origina en unos sitios y es llevada a otros. Incluso se habla de el desarrollo de la antropología. La noción de desarrollo, algunos colegas han trabajado eso de la noción de desarrollo y cómo se vincula con la idea del historicismo. Y esa idea de desarrollo de la antropología en general, como ciencia universal, incluso muchos de nuestros cursos están basados en ese supuesto de el desarrollo de la antropología, incluso las concepciones de la teoría como las teorías contemporáneas clásicas tienen esa noción del desarrollo de la antropología en el tuétano de su
elaboración, pero también en países concretos. Se habla de un asunto de la llegada, la institucionalización, la consolidación. Es impresionante el discurso historicista que está en los análisis concretos de cómo elaboramos las cosas. Y eso de manera patente o burda se expresa en cosas como que hay en el supuesto de que hay unas antropologías más maduras y consolidadas y otras en proceso de consolidación o, aunque no se usa esta palabra, como inmaduras. Y, por ejemplo, cuando hacemos análisis de las antropologías latinoamericanas, vemos a Brasil y a México como antropologías consolidadas, como maduras, como establecidas, y vemos a otras como emergentes. O sea, ese es un asunto que incluso en el peor de los escenarios, sobre todo desde el norte global, que hay una arrogancia impresionante con respecto a la antropología, se plantea el asunto de que existe la antropología de verdad en singular, en universal, y algo que uno pudiera denominar unas antropologías diletantes de una gente que todavía no, que quizás no, que tal. Sí. Y eso pues hace parte del entramado epistémico y político del historicismo. Creo que ese es uno de los núcleos que tenemos que empezar a pensar y a interrumpir en el entendimiento de nuestro trabajo. Y voy al final, que está vinculado con el historicismo, pero concretamente es el asunto del eurocentrismo y el asunto que pues Chakrabarty y otra gente ha trabajado, hasta Eric Wolf y mucha gente que ha trabajado con el gesto teórico de primero en Europa y Estados Unidos y luego en otros lados. Pues ahí algunos colegas hablan de un modelo difusionista, defienden un modelo difusionista. Algunos no hablan del modelo difusionista, pero en la práctica lo hacen, que es un modelo que desconoce todas las críticas de la teoría postcolonial y muchas otras críticas que se han hecho desde otros lados, incluso desde la economía política de Eric Wolf y desde todo lo que implica Mises, Price, y mucha gente que asume que Europa o Estados Unidos son el sujeto de la historia o de la ciencia o de la política y no Estados Unidos y Europa como producto de un sistema mundo. O sea, se imagina a Europa o a Estados Unidos como una anterioridad o una exterioridad del sistema mundo, no como un producto del sistema mundo al igual que el resto. Y aquí esto es impresionante, o sea, es impresionante la ceguera teórica, teórica y política que opera en nuestra conceptualización, de imaginar que la antropología se la inventaron en Francia, Inglaterra y Estados Unidos y nos la trajeron después aquí y nosotros más o menos la lugarizamos y la indigenizamos y desde ahí se cuenta la historia. Creo que eso lo que hace es mantener a Europa como el centro de la historia, que es precisamente el núcleo del eurocentrismo, es suponer que Europa es el agente de la historia, y creo que ahí hay mucho por deshacer, mucho por problematizar. Yo quisiera terminar, porque me estoy tomando más del tiempo de lo que nos propusieron, quisiera terminar hay trabajos que exploran, que interrumpen ese modelo difusionista, ese modelo eurocéntrico de contar la historia de la antropología. Y quiero compartirles uno de Pamela Marconato y Marina Flor, que se llama Anton Firmin, Jean Price Marx y Jacques Roumain, antropólogos haitianos renovando las narrativas históricas en antropología. Es un texto publicado en portugués en la revista brasileña de Ciencias Sociales, donde muestra cómo Firmin, en particular, se centra mucho en la figura de Firmin, y no me pregunten quién es Firmin, interrumpe la idea de que los franceses, los parisinos estaban pensando la antropología y en Haití después les llevan la antropología. Creo que es muy interesante este tipo de trabajos. Creo que esos trabajos evidencian cómo hay que interrumpir el eurocentrismo, el historicismo y el esencialismo que habita nuestra concepción, nuestras narrativas históricas de la disciplina y cómo nos entendemos
en las antropologías realmente existentes. Entonces, para cerrar, eso de hechas en nos invitaría a pensar desde las antropologías realmente existentes, no desde el platonismo idealizado y fetichizado que tenemos en nuestra cabecita, y eso implicaría un trabajo de interrumpir precisamente la esencialización, que se la cuestionamos a los otros. Nosotros desesencializamos las identidades de los otros, pero las de la antropología y las nuestras somos, para eso sí no. El historicismo y el eurocentrismo que está vivo y coleando en nuestra concepción, en nuestro imaginario antropológico. Bueno, dejaría por ahí y espero pues, que más adelante podamos conversar en las cosas. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, va a seguir... ¿qué pasó? Debería modificarse esto. Vamos a escuchar ahora un ratito a Pablo Sandoval. Lo presento mínimamente. Pablo es antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Historia por el Colegio de México. Es docente asociado del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es miembro del Instituto de Estudios Peruanos y actualmente es director general de Biblioteca y Publicaciones de la Universidad de San Marcos y dirige la editorial de Ciencias Sociales La Siniestra Ensayos y ha sido el editor de las antropologías hechas en Perú. ¿Te escuchamos, Pablo? Sí, bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias, Eduardo, por la provocación inicial para poder, digamos, arrancar con esta conversación. Una de las primeras cosas que a mí siempre me sigue resultando difícil, digamos, de ubicación, es cómo empezar a, y creo que está sobre la base de esta colección Antropologías Hechas en, ¿no? De cómo se aborda la escritura de esa, vamos a decirlo así, historia, ¿no? Por un lado, está lo que señalaba Eduardo hace un momento, que yo lo quisiera llamar como una suerte de etnografía del conocimiento antropológico. Otra entrada, que muchas veces colisiona con esas certidumbres que Eduardo también nos advierte, es una entrada sobre la historia intelectual de la antropología, que no es escrita necesariamente por antropólogos, sino por historiadores. Es decir, los historiadores están tomando muy en serio tomar la antropología como una ciencia. Son historiadores intelectuales de la ciencia, en todo caso, que toman a la antropología como un saber hacer reconstruido, ¿no? Y eso los alivia, me refiero a los historiadores, los alivia de no cargar el gran peso de reproducir linajes, héroes, santos patrones, ¿no? De hacer la procesión que todos los antropólogos llevamos dentro, ¿no? Es decir, no cargan en es reconstruir una coyuntura, un personaje, analizar, elaborar una biografía intelectual de un antropólogo, que hay muchos en América Latina que están en esa línea. Ahora, yo creo que ambas líneas, la de la etnografía del conocimiento antropológico o la historia intelectual de la antropología, no son incompatibles, ¿no? Yo creo que pueden establecer un diálogo, pero cuyo punto de partida es alejarse precisamente del presentismo y dos, también alejarse del historicismo. Es dos de los puntos que Eduardo también señalaba hace un momento. Y lo que dudo mucho, ¿no? Es que todavía cargamos el peso del eurocentrismo, es decir, esa idea, el peso de lo que Eduardo correctamente llama el difusionismo, sigue siendo muy fuerte. Por ejemplo, ¿no? Discúlpeme que me vaya un poco, me salgo un poco de la antropología y me voy por otro tema, el marxismo en América Latina. O sea, si ustedes hacen un recorrido por lo que se escribe en los últimos años sobre el marxismo en América Latina, a mi parecer, la idea central radica en lo siguiente. Hay un pensamiento marxista, occidental, europeo, que llega a América Latina
y aquí es domesticado, es enraizado, es indigenizado, es indoamericanizado, latinoamericanizado, y hay personajes que son los mediadores para esa suerte de mestizaje ideológico conceptual. En el Perú, obviamente, es Mariátegui, pero podemos establecer en toda América Latina personajes que son los mediadores de esa relación. Entonces, la idea, y yo creo que el reto central, cuando pensamos las antropologías hechas es precisamente cómo escribir una historia que supere ese difusionismo. Porque no se trata de acceso a información archivística, que yo creo que en los últimos años se ha incrementado muchísimo. El acceso a información que nos permita reconstruir nuestras, entre comillas, historias nacionales de la antropología. El problema está que en esas historias nacionales prevalece todavía preguntas del tipo cómo llegó el estructuralismo a Brasil. Y se arma historia del impacto de las ideas de Lévi-Strauss en Brasil. O en Perú, el culturalismo norteamericano, cómo llegó a los Andes ¿no? y se expandió por las tierras andinas peruanas, ¿no? Y hay monografías, tesis. Yo creo que el difusionismo, a mi parecer, sigue siendo todavía el gran escollo que cargamos en sí, que nos permita superar dos cosas, me parece, en dos vías, ¿no? Una, la idea de la expansión de un pensamiento central hacia las periferias, cosa discutida hace décadas, o sea, lo que digo no es absolutamente nada novedoso, pero sigue, me parece que persiste como un problema etnográfico e historiográfico. Lo segundo, ¿ya?, que tiene que ver con el difusionismo, que precisamente esa ruta nos lleva a una suerte de obsesiva búsqueda de personajes emblemáticos. Una obsesiva búsqueda de personajes emblemáticos. Es decir, receptores de esas ideas metropolitanas que las hicieron suyas y las domesticaron en tierras latinoamericanas, ¿no? Eso me parece un segundo problema. ¿Por qué? Porque precisamente esos personajes, que en Perú tenemos varios, por ejemplo, que aparecen en varias partes del libro, sobre Perú de esta colección, pienso en Luis Valcárcel, por ejemplo, el propio José María Arguedas, ¿ya?, aparecen como personajes emblemáticos que terminan precisamente, para utilizar una noción latente en nuestros tiempos, terminan invisibilizando otros saberes etnográficos y antropológicos con gran potencia teórica, pero que no están pues necesariamente vinculados a esa recepción difusionista de las ideas metropolitanas. Y yo creo que sobre este último punto, esos otros personajes, esas otras historias, son los que terminan realmente encarnando el quehacer antropológico en América Latina. Es decir, cuando uno se fija en esos claroscuros, uno ve de manera más nítida cómo se forman redes intelectuales. Uno observa de manera más detallada cómo se dan los anclajes de las ideas y cómo las instituciones las hacen suyas. Uno ve cómo se forman instituciones de formación antropológica, por ejemplo. O sea, no hago un llamado a una historia institucional universitaria, sino cómo se forman las instituciones en la práctica que forman antropólogos. Nos permite pluralizar los antropólogos como mediadores entre un saber científico y los actores sociales concretos, ¿no? El antropólogo mediador, con todo lo problemático que implica que el antropólogo se ubique como un mediador, ¿ya? Y lo que también Eduardo señalaba con justa razón, ¿no? El antropólogo, pese a todo, pese a la complejidad de su lenguaje actual, sigue todavía ubicándose como un representante de la alteridad, o como un traductor de la alteridad. No importa el bagaje teórico que porte,
pero todavía se sigue ubicando y se siente muy seguro, y yo diría además muy cómodo, como una suerte de traductor de las alteridades, ¿no? Cuando los sujetos, los actores, constantemente dan señales constantes de que no necesitan ninguna mediación ni ninguna representación. Ahora, hay un último punto que yo quisiera señalar, al menos desde, voy a ponerme un poco esencialista, ¿no? Desde la mirada peruana y la mirada andina, voy a ponerme así vallejiano de momento, ¿no? Desde la esencia telúrica de los Andes, ¿ya? Peruanos, yo creo que un gran escollo historiográfico, y yo diría por momento sentimental que todavía cargamos, es el indigenismo. O sea, el indigenismo sigue siendo todavía, si ustedes quieren indigenismo como estructura de sentimientos, para ser más claro, el indigenismo sigue siendo todavía esa suerte de materia romántica que todavía cargamos los antropólogos en América Latina. Tanto como un tema historiográfico, es decir, cómo reconstruir el indigenismo, usualmente colocamos el indigenismo como la parte previa a la aparición de una antropología científica, una suerte de prehistoria, pero lo que uno observa es la persistencia de intelectuales indigenistas en varios de nuestros países. Que claro, no son los intelectuales indigenistas de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Pero que elaboran todavía representaciones de la alteridad que tienen anclajes sociales muy fuertes, ¿no? Y que la antropología compite todavía con esos discursos para tratar de elaborar una mirada un poco más crítica, digamos, del desarrollo, de la existencia de poblaciones indígenas, por ejemplo. Una última, y con esto ahora sí termino, algo que a mí me resulta, que creo que entrecruza transversalmente todos los tomos que he podido revisar de la colección de antropologías hechas ¿no? En América Latina. Entonces yo parto yo parto de una premisa, es que las ideas, en este caso las ideas antropológicas, tienen vida social, ¿no? Le podemos llamar materialidad de las ideas, pero me resulta más cómodo decir que, que es necesario hacer un análisis de la vida social de las ideas antropológicas, es decir, de sus anclajes, ¿no? De sus anclajes, de sus apropiaciones, de su desarrollo institucional, ¿no? De la necesidad todavía de representar a otros, que pueden estar ligados por cuestiones estrictamente académicas o por valoraciones políticas también, que es otro gran tema que muchas veces no abordamos, ¿no? Los usos políticos de la antropología. Y por último, está el tema de cómo elaborar, ¿no? Una comprensión de las antropologías nacionales o latinoamericanas como historias incómodas. O sea, cómo incomodamos el canon sobre el cual no solo se escribe, sino también se enseña antropología, ¿no? ¿Cómo se enseña antropología? ¿No? Todos sabemos por nuestras propias experiencias universitarias que la forma como se enseña, por ejemplo, las teorías antropológicas es casi la reproducción de lo que se entiende por algunas antropologías llamadas metropolitanas. Me parece que eso sigue persistiendo, por más debate que se haya planteado. También cómo se enseña, ya no digo cómo se practica, sino cómo se enseña la llamada investigación etnográfica, ¿no? Que es todo un asunto como si fuesen modelos, ¿no? Aplicables, ¿no? A realidades específicas. Entonces, me parece que hay un doble rol, a mi parecer, una doble tarea, ¿no? Que estos tomos de antropologías hechas contribuyen a pluralizar estas visiones. Por un lado, que las ideas antropológicas tienen un anclaje social, y dos, que son tomos y una colección que puede intervenir o debería intervenir en la forma como se practica la enseñanza de las antropologías en América Latina. Yo creo que esos son dos retos importantísimos
a tomar en consideración para efectivamente ingresar, me parece a mí, muy en serio, a todos los horizontes y deseos que tenemos todos, ¿no? La descolonización del conocimiento, a la quitarle el sentido eurocentrista, no sé, en fin, todos esos horizontes éticos que nos planteamos pasa, me parece, también por una discusión incómoda del canon y del establishment de la formación y la enseñanza en América Latina. Bueno, eso es lo que quería compartir a partir de la reacción de Eduardo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Fernando García Serrano. Él es uno de los editores de las antropologías hechas en Ecuador. Él es antropólogo, tiene estudios de maestría en la Universidad Iberoamericana de México y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento y el IDES en Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Es profesor investigador de Flaxo, Ecuador. Es profesor investigador del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Coordinador de vinculación con la Sociedad Flaxo, Ecuador. Y como decía, uno de los editores de las antropologías hechas en Ecuador, que a diferencia de casi todas las demás versiones, tiene 4 tomos, dividido en 2 partes, que ahora seguro Fernando nos va a comentar. Gracias, Lía. Buenas tardes ya con todos los colegas y colegas que están aquí y los que nos podrán ver después también. Un gran saludo. Agradezco mucho la invitación, Lía. Agradezco mucho a la y al Congreso Chileno de Antropología. Le veo a Gonzalo a los años y igual qué gusto. A ver, yo en realidad les voy a hacer un recuento muy rapidito de lo que pasó en esta elaboración de los 4 tomos, como dice Lía, de la antropología hecha en Ecuador, que nos salió un montón, pero bueno, ahí estuvimos haciéndole la tarea, ¿no? Eh, este esfuerzo vino de 2 elementos que creo que fueron importantes para nosotros en antropología ecuatoriana en el año 2021, ¿no? Y 2021. La una fue que se cumplían 50 años de la creación del primer departamento de antropología, que fue el de la Católica. Por un lado, y segundo, el Congreso de Antropología Ecuatoriano, de Antropología y Arqueología en realidad. Nosotros hacemos congresos junto con los arqueólogos acá en Ecuador, para no pelearnos mucho, pero sí nos peleamos. Pero siempre ha sido una tradición acá en Ecuador hacerla juntos, ¿no? Somos tan pocos que hacerlo por separados no tendría mucho sentido. Y lo que hicimos fue el congreso en diciembre del 2021. Obviamente fue virtual. Y los organizadores de este congreso, que fuimos las 5 universidades que ofrecemos formación en antropología, nos sorprendimos un poco porque primero no habíamos hecho el congreso hace algún tiempo, lo volvemos a recuperar, y tuvimos en realidad en ese congreso 17 ejes temáticos y 340 ponencias, lo cual para nosotros fue realmente sorprendente, ¿no? En el buen sentido. Ahí leímos que teníamos necesariamente que explicitar lo que había pasado por lo menos en las 2 primeras décadas de este siglo, ¿no? Y una de las iniciativas que salieron luego del Congreso fue hacer las antropologías hechas en Ecuador. Yo en ese sentido debo agradecer a mis colegas José Juncosa de la Universidad Politécnica Salesiana y además de la editorial La Vía Yala, que ustedes también conocen. Yo diría de la vieja guardia junto conmigo, y 2 colegas jóvenes, Catalina Campo y Tania González, de la Asociación Ecuatoriana de Etnobiología, que son miembros de ALA, que también son editores, pues, de las 4 tomos, ¿no? Entonces nos pusimos en la tarea, apenas se acabó el Congreso, nos hicimos una convocatoria que trató de ser lo más inclusiva y lo más representativa, si quieren ustedes. Y al final, discutiendo y conversando entre los colegas, decidimos que
habrían dos tomos, unos de trabajos de antología, que son los dos primeros, que son como, según tengo entendido, 33 textos que están en estos dos primeros tomos, elaborados en los últimos 20 años, ¿no? Porque teníamos antes ya una revisión de Segundo Moreno, que es un colega nuestro, historiador, que había hecho ya una publicación en el 2006 que más o menos retomaba este tema, ¿no? Y luego tuvimos dos tomos más donde aceptamos 41 textos inéditos. Y esto nos pareció lo novedoso y lo interesante, ¿no? Inéditos en el sentido de que se había venido cocinando, digamos, en el transcurso del tiempo, desde los 90 para adelante, una elaboración antropológica de colegas jóvenes y graduados y más, absolutamente abierta a nuevos temas, y que no eran los clásicos de la antropología, por supuesto, un poco lo que señalaba Eduardo al comienzo, y que abre y abría, creo yo, a una explicación, digamos, interesante de que los antropólogos ecuatorianos y creo que latinoamericanos estamos pensando en muchísimos temas que no son los clásicos antropológicos, sino que eso viene de la demanda de enfrentar la realidad que estamos viviendo, me parece, ¿no? Porque no es que nos hemos inventado esos nuevos temas. Ahí están y la gente está esperando respuestas, ¿no? Y uno de los temas que hemos discutido mucho nosotros acá es qué respuesta damos, no solamente como gremio antropológico, sino también como universidades, ¿no es cierto?, a las demandas de la sociedad, en este caso ecuatoriana, y qué peso tenemos en la opinión pública ecuatoriana, ¿no? Y en las tomas de decisión que tiene el poder político en este país. Y ahí nos dimos cuenta que nos hacía falta mostrarnos un poco más. Y una de las formas de mostrarnos un poco más fue justamente con la elaboración de estos textos, que me parece que están interesantes. Ahora, otro elemento que nos inspiró y que creo que ustedes, tanto Eduardo como Pablo, lo han mencionado, es este esfuerzo que hacemos parte muchos, inclusive desde que se creó ya, o se volvió a recrear ALA en el 2018 en ese congreso en Colombia y con Eduardo, y luego la formalización de ALA, que era cómo apoyar a los estudiantes en el estudio de lo que llamamos pues la historia de la disciplina, ¿no? Ese me parece que es un elemento clave. Por ejemplo, el esfuerzo de Roberto Melvi, ustedes le conocen al Roberto, y ese grupo que tienen ALA de hacer este inventario de tesis de antropología, de maestrías, doctorado, notabilísimo, diría yo, de parte de Roberto, que es un intenso y tenaz en este esfuerzo, y lo cual yo lo aprecio mucho. Nos muestra, creo, varias cosas, ¿no? Muy interesantes, diría yo. Una, que nos leemos poco entre nosotros, absolutamente cierto. Y otra, que nos separa una, no sé si frontera imaginaria, entre la producción escrita en América Latina de habla hispana y de habla español y la publicación de antropología en portugués en Brasil. Y estamos tan cerca, digo yo, ¿no? Cuando he ido a Brasil y hemos comenzado con los colegas brasileños que son tan interesantes en sus propuestas, nos damos cuenta de eso. Y algún rato tuvimos la intención, con Alcida Rita Ramos, esta profesora tan interesante de Brasilia y ya emérita ahora, de hacer una colección de antropología brasileña traducida al español a través de Avia Yala. No prosperó la iniciativa, pero la idea era eso, ¿no? Entonces ahí tenemos, creo, una cosa que a mí me parece que es como interesante. Y obviamente nos pone en la discusión, tal vez para plantearles otro tema, en esta de si es que en el campo de lo que Lía ponía en sus preguntas de estas generadoras, la antropología transnacional, ¿cómo se discute la especificidad de nuestras antropologías, no? ¿Se discute o no se discute? Yo tenía la impresión al comienzo, hace ya varios años, que éramos bastante anónimos en este tema, ¿no? Primero porque muchos de nuestros colegas no escriben en inglés,
bueno, escribían, ahora ya escriben, felizmente. Y segundo, porque ocupábamos un campo absolutamente marginal en esta discusión, que surge pues a partir del libro ese del 2006 de Antropologías del Mundo, ¿no? Que mencionaba también de Arturo y Gustavo, que yo creo que nos abrió una discusión muy, muy interesante, porque marcó esta no solamente necesidad, sino emergencia de pensar América Latina, la antropología y las ciencias sociales desde América Latina, que me parece a mí fue un esfuerzo de muchas instituciones y universidades, ¿no? Yo me acuerdo en la Flaxo hace muchos años, hicimos este esfuerzo de pensar América Latina desde América Latina, era un poco así la idea. Y que creo que es absolutamente importante. Y ahí creo que se escriben las antropologías hechas en, ¿no? Porque no solamente, digamos, es el lugar, digamos, como decía Eduardo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Sino que han abierto, creo yo, ¿no? De lo que he visto y conversado y asistido a algunos eventos, este posicionamiento, si quieren ustedes, de la antropología latinoamericana en el contexto de lo que se llama la antropología transnacional, ¿no? Y el pensamiento antropológico transnacional. Ahora, yo creo que estas antropologías hechas por lo menos en el caso nuestro, sí pasan a ser una especie de hito de nuestras antropologías, ¿no? Es decir, el esfuerzo que hizo Ala y obviamente Eduardo, por lo cual estamos muy reconocidos, de inspirarnos a todos y de empujarnos a hacer este trabajo, es este intento crítico de autoexaminarnos, ¿no? Yo creo que este es un elemento interesante, que lo hicimos, cómo lo hicimos ya es otro problema, no, tal vez no vamos a discutir aquí, pero sí es necesario autoexaminarnos, ¿no? Justamente para debatir nuestros avances, nuestros esencialismos, como se llama, ¿no? Pero también para mirar retos y dificultades, creo yo. Es decir, esto me parece que es interesante y si lo vamos a terminar, digamos, con los otros países, yo creo que nos muestra mucho más, ¿no? Y creo que también hay otro elemento que también está planteado en alguna de las preguntas, ¿no? Lo que la pandemia nos ha dejado es el tema de la importancia de la digitalización y la interconectividad, ¿no? Eso es innegable ahora, ¿no? Después de 2 años o 3 años casi de lo que nos pasa, ¿no? Y en ese espacio yo creo que es indispensable que produzcamos pensamiento, pero de acceso abierto, me parece, del open access famoso de los gringos, ¿no? Tiene que ser así, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Que sigamos escribiendo como muchas veces escribimos, pero que teníamos que pagar para leer, como muchas veces sigue pasando, ¿no? Es una cosa todavía impensable. Nosotros aquí en Flaxo tenemos una pequeña ventana ahí en nuestra página web, se llama Flaxo Andes, ¿no? Que es justo un espacio donde hay bibliografía sobre la región de acceso abierto. Y creo que nuestro interés en eso era también esa también, ¿no? Es decir, subirnos a esta ola de la digitalización y la interconexión y abrir el conocimiento. Yo creo que en ese sentido lo que se logró ahí es democratizar el conocimiento, por supuesto que sí, ¿no? No solamente para nosotros como antropólogos y antropólogas en general, sino para todos los que nos interesa leer, ¿no? Ahora, al hacer este esfuerzo, yo creo que también se muestran, como también mencionaba Ali en sus preguntas, esta noción de asimetrías y desigualdades entre las antropologías, ¿no? Yo creo que esta antes era más evidente. Yo alguna vez le contaba a Esteban Crotz, ¿no? En esta discusión que hacíamos entre el pensamiento latinoamericano de inspiración andina, como decía Pablo, y de inspiración mesoamericana, ¿no? Que para nosotros que estamos en el medio, como Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, eran así como los referentes cuando nos hablaban de la antropología latinoamericana. Pero después descubrimos que no, pues que no es así, porque también al interior nuestro habían esos esencialismos, ¿no? Y vimos que yo le decía a Esteban que muchos colegas, sobre todo mexicanos, buenos amigos también, tenían
una especie de tortícolis académica. Es decir, no querían ver al sur del continente, donde se estaba produciendo hechos sociales importantísimos que necesitaban ser reflexionados. Y cuando, por decirles un ejemplo, el movimiento indígena ecuatoriano surge como una fuerza política arrolladora desde 1990, hay un montón de cosas que pasaron antes en Ecuador que en otros países como México, que tienen una larguísima tradición de participación indígena. Entonces eso yo creo que se quebró ya en este momento, en la región. Y eso me parece interesante, ¿no es cierto? Eso me parece interesante porque creo que ahí nos muestra un poco algunas cosas que creo que, y con esto yo voy terminando, que nos obliga, creo, a un ejercicio sistemático y continuo de mirar nuestros resultados. No solamente es las antropologías de Chazén, yo creo que tenemos que convertir esto en una práctica nuestra, ¿no? No sé, cada cierto tiempo, pero sí es importante hacer esto, me parece a mí. Porque creo que eso nos muestra, por ejemplo, la fortaleza mayor o menor de nuestros centros de formación. Eso me parece que es importante. Las universidades, todos sabemos, en educación superior en América Latina, estamos en una crisis de identidad, diríamos, bastante seria, y creo que ahí se muestra mucho ese tema. Nos muestra también qué recursos están destinados a la investigación, que es un tema crítico en América Latina. Veamos el caso mexicano ahorita, ¿no? Que es así como dramático. Y la dependencia de muchas veces de los fondos estatales para hacer investigación. La posibilidad, como yo decía, de leernos y citarnos entre colegas latinoamericanos. Y creo que en el fondo desembocamos, creo, en la urgencia de seguir adelante en este intento totalmente válido, diría yo, de un pensamiento propio de la antropología latinoamericana, digamos, que responda a las realidades de nuestros países, ¿no? Yo les confieso una cosa que aquí estamos tratando en la Flaxo acá en Ecuador, estamos tratando de procesar. Nosotros tuvimos dos hechos nacionales muy importantes acá, ¿no? El levantamiento del paro nacional del 2019 y el paro nacional del 2022. Y les confieso que hasta ahora no entendemos bien cómo explicarlo, sinceramente, con todo el esfuerzo que podemos hacer. Pero estamos en eso, entonces tenemos un grupo específico para entender este problema y creo que los hechos que están viviendo América Latina, el caso Perón en este momento me parece a mí tremendamente ilustrativo, nos superan en un largo y no alcanzamos a hacer reflexiones a la par de la práctica social que es tan emergente en América Latina, que a veces nos dejan sin palabras, ¿no? O sin explicaciones. Entonces ese me parece que es un reto tremendamente importante. Les agradezco el espacio y un gusto compartir con ustedes. Gracias, Lía. Gracias a vos, Fernando. Bueno, ahora vamos a darle paso a Gema Rojas y a Gonzalo Díaz Crobeto. Ambos son editores de las antropologías hechas en Chile. Gonzalo y Gema son antropólogos, hicieron sus grados aquí en Chile, hicieron Gonzalo su posgrado en Brasil, Gema su posgrado en Italia. Gonzalo es director de la carrera, director del departamento de la Universidad Católica de Temuco, docente, investigador en esa universidad. Gema es docente investigadora en la Universidad Autónoma de Chile, ¿sí? Bueno, ustedes verán cómo se organiza. Ahí va. Hola colegas, ¿cómo están? Muchas gracias Lía por la invitación y la posibilidad de estar aquí. En realidad el primer agradecimiento es el hecho de haber podido ser parte del proyecto de antropología hecha en Chile. Y bueno, quiero seguir las provocaciones de todos mis colegas que han estado, ¿cierto? Me han antecedido, ¿cierto? Desde Eduardo, ¿cierto? Pablo y Fernando. Y quería expresar un poco lo que quería asuntar también un poco Lía. Eso puede ser un popurrí loco, mezclado de varias cosas, pero yo creo que vamos a llegar a algún lugar. Primero la idea de antropología hecha en, donde había partido Eduardo, ¿cierto? Yo veo como tres fronteras que están jugándose al mismo tiempo, ¿ya? Y se nota en la producción también textual de los distintos países, ¿cierto? Porque no está resuelto de cada forma. Yo creo que cada cuerpo editorial, ¿cierto? Que produjo y montó la colección de cada país, ¿cierto? Dice mucho también de
de esa opción de escoger, de recortar y de mirar, ¿ya? Y en el caso de la primera palabra, antropología, yo sé que esta discusión se resolvió de forma muy distinta, pero estuvo presente en las colecciones. ¿Dónde parte la antropología, cierto? Ahí nuevamente, en ese cuento, en esa disputa, lo dejamos dentro, lo dejamos fuerte. Aquí parte, ¿cierto? Y obviamente no quiero entrar en cada uno de los países, pero esa idea del inicio de algo, ya, esa cosa de decir como hay una génesis, ¿cierto? Y qué es lo que uno puede hacer ahí, porque yo sentía que había antropologías que no podían no hablar de la génesis, que no se puede entender el presente sin esa génesis de la proto, que es como casi lo que nos enseñaron también, ¿cierto? De que había que leerse, ¿cierto? O nos enseñaron también que la antropología tenía que entenderse desde Heródoto, ¿cierto? Y los viajes, porque si no, no podríamos entender antropología. Entonces resulta, y con todo el respeto de quienes sí hicieron ese camino, no quiero desconstruir el camino, sino que frisar de cómo algunos necesitaban, ¿cierto? Esa necesidad de crear un monumento. La antropología, de hecho, también es, en cierta forma, es un monumento, porque cuando tú trazas el inicio de algo, ¿cierto? Y cortas también temporalmente, estás edificando un monumento. Entonces los antropólogos también son modificadores de monumentos, no eso que sea ni bueno ni malo, sino que hay una capturación ahí, ¿no? Una capturación del tiempo, de lo que decía Pablo, como si la antropología tuviese su propia historia, su propio tiempo, pero eso no es ficción, porque estaríamos fuera de la realidad social. O sea, la antropología no existe fuera, como si fuera una disciplina que existe en un propio camino. O sea, no quiero ir a todos los segmentos de autores que pueden dar por lo uno o por el otro camino, ¿ya? Me interesa también frisar la idea también de hechas, ¿ya? Porque las hechas, seamos sinceros, ¿no? Porque es provocador, es bonito, ¿cierto? Invita, seduce, a mí me encanta también, yo creo que es un concepto muy hermoso para trabajarlo, pero en realidad estamos hablando de producciones textuales y que intentamos que esas producciones textuales den cuenta, pero no sabemos que la producción textual por sí misma deja formas, ¿cierto? Puede dejar formas de lo que nosotros podemos tornar como significativo de la experiencia. Entonces, al final, es como si fuese una antropología escritas ¿cierto? Digámoslo así, pero son más bonitas hechas, porque en parte, y de una forma muy maravillosa, muy buenas introducciones resuelven ese problema, porque tratan con no es que el libro trate, sino que la introducción está tratando, ¿cierto?, con el juego del hechas en, ¿cierto?, en tensión con lo dicho en, ¿cierto?, lo dicho dónde, lo dicho de qué modo, ¿cierto? Y eso obviamente que me llama la atención. Me gustaría tener un trabajo así como sociométrico de hacer un análisis de los cruces que hay realmente, porque creo que eso me llama mucho la atención, lo que los volúmenes permiten también, porque en un momento vamos a tener que traspasar la frontera, no sabemos cómo hacerlo, pero obviamente que la antropología es hecha en un día va a tener que cruzarse, ¿cierto?, a nivel latinoamericano. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero estoy seguro que una forma de ir comenzando a hacer eso, como decía Fernando, teníamos una concepción de que había ciertos autores que eran como lo que definía un poco Latinoamérica, mirando nuevamente los cruces bibliográficos, ¿cierto? Mirar un poco la bibliografía, y ahí yo creo que está lo más bonito de estos tomos, de este proyecto político, ¿cierto? Más que simplemente una colección de espejos, sino que hay un proyecto político que está por detrás, de la plausibilidad de que tengamos lo que nos cuesta tener, ¿ya? Porque todos estamos situados. No es que no existe antropología que no esté lugarizada, ¿cierto? No existe enseñanza a la disciplina que no tenga ese lugar, como dice aquí mi colega Eduardo. Pero hay que preguntarse en cuántas de esas escuelas, en cada uno del contexto, la antropología argentina 1 y 2 y 3 existe, o la antropología colombiana 1 y 2, ecuatoriana y peruana, como un lugar que tenga sentido de observación para nosotros, ¿sí? Cuando yo decía que agradecía mucho la oportunidad de poder leer, porque no había leído, ¿ya? Y una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando voy acá a los congresos y comienzo a conversar con colegas, y también armando este libro, son el escuelismo. Hablemos del escuelismo, ¿ya? Y eso me pasa, lo que estaba discutiendo con Eduardo también, ¿cierto? En el sentido de que nos sinceremos que estamos plagados de nuestra biografía para contar la antropología. Y no la asumimos, porque pensamos que nuestra biografía es la totalidad de la experiencia de los otros y de la otra, ¿cierto? Y asumimos que todos la compartimos, y si no la compartimos, la imponemos de cierta forma. ¿Dónde la imponemos? Bueno, nuestras prácticas de aula, nuestras prácticas docentes, la forma que escribiendo, pero nos cuesta la multiplicidad de biografías. Asumir que existe asumir que también estamos tomando partido de una forma como vamos jugando entre nosotros mismos, ¿cierto? La construcción de cultura o la desconstrucción de cultura, ¿cierto? Es porque estamos dejando de ver algo, ¿cierto? Para ver algo, ¿ya? Y ahí obviamente que me interesan esas incertezas que se pueden crear, como ahí se arma una cuña que es muy linda mirarla, ¿cierto? Porque yo creo que también la gracia de los libros es que nos muestran los puntos ciegos, ¿ya? Nos muestran los puntos también de desinterés, ¿cierto? Nos muestran los pliegues y los repliegues que vamos o que podemos realmente armar, ¿cierto? En este proyecto, ¿ya?
yo me lo imagino así, como en esta parte de, ya que queremos, en cierta forma, hay una provocación por una renuncia de la historia, una renuncia de un esencialismo, ¿cierto? De que no está para eso, me pregunto entonces, para qué está? Y ahí obviamente que vuelvo con lo que estaba queriendo un poco provocar antes, ¿cierto? De cómo nos puede costar. Yo sé que en muchos cursos sí hay antropología latinoamericana o sí hay algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a colocar dentro? ¿Ya? Porque, y ahí me encantaría escuchar, pero no sé si vamos a tener tiempo o el espacio, los editores trazan su biografía para quién tiene que quedar dentro y quién no tiene que quedar dentro, ¿ya? Y en esa disputa biográfica de quién tiene que ser parte, no que tiene que ser parte, estamos olvidando, ¿cierto?, de muchos sinamores y amores que están en juego para fijar, ¿cierto? ¿Ya? De cómo nosotros somos fijadores también. Y hay una corresponsabilidad, ¿cierto?, en lo que estamos dejando fuera, en lo que, donde estamos, insisto, donde estamos armando esos pliegues de lo que tiene sentido para nosotros, ¿ya? Entonces, obviamente, como para ir dándole cierto, mitad de mi tiempo para compartir con Gema, yo creo que el gran desafío de la antropología hecha bien, así como ahora, en este minuto, que estamos cada vez más ampliando el horizonte, por lo menos de las asociaciones que hacen parte de ALA, es ver las huellas de la enseñanza, como también decía Pablo y Fernando, ¿cierto? Preguntarnos cómo estamos, directamente, cómo estamos enseñando la antropología, ¿cierto? ¿Qué es lo que no podemos dejar de decir para decir lo que nosotros queremos decir? Y ahí estoy seguro que vamos a cruzar como de una forma muy naturalizada esas biografías, ¿no? Esa capacidad que tenemos en generar en esos lugares tanto los puntos ciegos como los puntos que solamente podemos ver a través de ellos. Y ahí no solamente me quiero referir hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿ya? En esa coexistencia de antropologías que están disputando lugares, donde hay una geopolítica interna. Sabemos que el Echas-En tensiona un nuevo lugar, que es el contexto nacional, que no es un contexto político, que las escuelas de antropología hoy en día no están ni naturalizadas ni neutralizadas por los espacios de poder, ¿ya? Pero bueno, eso que ha subyugado, ¿cierto?, es la importancia en este primer proyecto de mirarse como algo que no teníamos, como posibilidad, ¿cierto? ¿Ya? Gracias, Gonzalo. Buenas tardes, colegas. Yo, antes que todo, quisiera agradecer la hermosa oportunidad de haber participado de este proceso. Y si se me permite entrar en una cuestión precisamente biográfica, a propósito de lo que tú decías sobre las biografías, precisamente porque yo soy del grupo de editores la que está menos institucionalizada dentro de la antropología chilena, digamos. Yo me he mantenido más bien en los bordes de la antropología por distintas razones laborales, etcétera. Por lo tanto, si se me incluyó, no fue precisamente por mi calidad de editora de las antropologías chilenas, desde el punto de vista de los índices de alto impacto, etcétera, sino porque yo me he hecho cargo muchas veces de la edición de las actas de los congresos de antropología, porque he estado desde el Colegio de Antropólogos abogando porque los antropólogos y antropólogas no perdamos los pequeños espacios fuera del mundo del alto impacto, fuera del mundo de los índices, etcétera, etcétera. Por lo tanto, seguramente yo era la que menos sabía de la antropología de las antropologías y muchos temas teóricos, que sí el resto de los colegas estaban bastante más a caballo sobre esos temas. Y por lo mismo, hubiese sido interesante hacer una suerte de etnografía del proceso editorial, porque en realidad fue muy interesante el cómo, y lo conversábamos en la mañana del lanzamiento, ¿no? Cómo tuvimos que consensuar criterios, los que llegamos después sumarnos a los criterios preexistentes, cómo defendimos muchas veces a brazo partido la mantención de un determinado nombre porque eran nuestros propios tótemes, nuestras propias vacas sagradas, digamos, ¿no? Porque lo merecieran o porque en realidad formaban parte de nuestra propia biografía, ¿no? La biografía de nuestras escuelas, porque somos de escuelas distintas o de, en el caso, por ejemplo, yo y Francisca, de momentos distintos, como ella misma lo recalcaba, de la misma escuela que es la Universidad de Chile. Pero, por ejemplo, cuando yo estudié en la Universidad de Chile, en mi generación, teníamos un profesor muy influyente que decía que la antropología no servía para nada, que la antropología tenía que fundirse con el resto de las ciencias sociales, porque para qué mantener las fronteras disciplinarias. Entonces eso nos provocó a nosotros los estudiantes una fuerte tendencia endogámica y seguramente esencialista, como dice Eduardo, ¿no? Porque si te están diciendo no sirves para nada, estás estudiando una cosa que en realidad es inútil, obviamente o te retiras o formas una identidad disciplinaria profundamente fuerte, ¿no?
para bien o para mal, porque en la práctica es defenderse de esa tendencia negacionista incluso de las posibilidades de la antropología o no, etc. Aquí a mí me hacía mucho sentido una vez una entrevista que leí de los esposos Komarov sudafricanos, que ellos decían que incluso para ellos la antropología era la disciplina que se podía estudiar en la Sudáfrica del apartheid, ¿no? Porque no había otra cosa que tuviese al menos una cercanía con la diversidad, etcétera, etcétera. Sigue sonando esencialista, pero efectivamente algo de eso termina dándose en nuestra biografía. Y yo me sentía un poco así, ¿no? O sea, en esta visión un poco desde dentro y desde fuera, de a ver, ¿cómo estamos nosotros construyendo este libro en función de nuestras propias biografías? Porque coincido mucho con Gonzalo, que tiene que ver con el nosotros mismos, quienes estamos construyendo este texto. Y por eso para mí las antropologías hechas en y por, ¿no? Era una pregunta que surgía contemporáneamente, hechas por los antropólogos que estamos seleccionando y por nosotros como editores que estamos produciendo un discurso acerca de lo que debería estar en este libro, pero por mucho que tratamos de seguir nuestros propios criterios editoriales, yo creo que fuimos bastante rigurosos en eso, también en función de cómo combatíamos nosotros mismos con nuestras propias biografías, para bien y para mal, ¿no? Porque qué sé yo, algunos tenían que estar porque era mi profesor, mi maestro, mi no sé qué, pero obviamente también eso tratar de cruzarlo para ser justo con el trabajo que estábamos haciendo, que era un trabajo de producir acuerdos, conversaciones, etcétera, que fuésemos capaces de dialogar con las trayectorias vitales y antropológicas de los otros, como nosotros nos enseñaron a construir antropología, a hacer antropología, y ahí efectivamente la identidad disciplinaria, o sea, la identidad de las escuelas de antropología, esto del escuelismo que tú decías, es tremendamente importante, porque se nota en la elección de los temas, en la elección de los autores, etcétera, inevitablemente. Yo creo que así todo, el resultado creo que es muy satisfactorio porque logramos consensuar, ¿no? Y producir algo que también es un discurso que otros van a tener que deconstruir, ¿no? No como un discurso profundamente elaborado, pero ya esa selección de textos es una mirada, un discurso respecto de nuestra antropología en Chile. Una antropología que, claro, está siempre luchando en este proceso, como decía Eduardo a propósito de lo que él decía, de institucionalización, ¿no? Cómo leemos o deconstruimos la institucionalización, porque antes de, después de, cuando se fundó la escuela, etcétera, etcétera. Hoy día mismo nos preguntaban en el lanzamiento cuál fue el rango temporal que ustedes seleccionaron, ¿no? Nos cuesta efectivamente salir de los historicismos para construir los discursos acerca de nuestra propia disciplina. Ahora, yo tengo más preguntas que respuestas, pero sería muy interesante en algún minuto escribir una etnografía de nuestro proceso editorial. A ver qué sale de él. Gracias. Sí, yo quería cerrar con un ejemplo. En la mañana teníamos un autor de nuestro libro, ¿cierto? Matías, aquí, presente, y que entró el libro, del libro pasó 2 programas de lectura, en uno del magíster, ¿cierto? Como un ejemplo de articulación, de lo concreto que es el proyecto, ¿cierto? Cuando te obliga, te invita a leer, ¿cierto? Y salir que los ejemplos de la producción, o de articulación teórica, o de producción teórica, están ahí, pero al mismo tiempo la incredibilidad, porque la pregunta que más se repitió en la mañana, ¿tenemos teoría antropológica? ¿Ya? Y ahí tú dices que no basta sacarle el libro y ponerlo en la cara, obviamente que no han leído todos los textos, pero puede ser tan grande el desconocimiento frente a un propio desarrollo disciplinar o de lo que uno le escogieron leer porque estaba en su asignatura, que no terminan leyendo lo que estaba al otro lado, ¿cierto?, de la pared, que eso puede ser como una posibilidad, ¿cierto? ¿Ya? Ni siquiera como una negación de ser, porque uno pregunta, ¿y cómo es? No podría preguntar, ¿cómo está? Pero ¿tenemos como en el tono sospecha? Y obviamente que eso te dice, ¿cierto?, de qué tipo de construcción de antropología o qué genealogía se están armando. Bueno, muchas gracias a ambos. Voy a hacer algunos comentarios por ahí más institucionales en mi rol de presidenta de ALA, pero teniendo en cuenta que esto después lo van a ver miles y miles de personas en la web. La colección Antropologías Hechas en América Latina y el Caribe es una colección de libros que está, como Fernando remarcaba la importancia del acceso abierto, que está en acceso abierto, que está en la página web de ALA, que cualquiera, quien quiera, se puede descargar los libros, están en formato PDF. Próximamente van a estar subidos los de las antropologías hechas en Chile también. Es una colección que
si bien, digamos, ALA propone esta colección, digamos, a partir de la iniciativa de Eduardo, ALA propone esta colección, los criterios de selección y demás para cada uno de los tomos responden exclusivamente a las discusiones que llevan adelante cada uno de los editores de los libros. Y eso, un poco lo que decían acá Gema y Gonzalo, responde en todas las ocasiones, responde a esas biografías y a esos entramados en los que están ubicados cada uno de esos editores. Entonces, la selección de textos responde a esos entramados, los olvidos también responden a esos entramados, pero precisamente ahí también, de ahí me parece también la potencia de la categoría hechas en, porque nos lleva como a meternos en el barro, ¿no? de lo que hacen los antropólogos en cada uno de nuestros países, inclusive a la hora de seleccionar que consideran meritorio para que estén esos textos o para quedar por fuera de esos textos, ¿no? Cuáles son los bordes de la antropología en para cada uno según el criterio de los editores. En Argentina, en la versión para Argentina, por ejemplo, incluimos algunos textos que claramente en otros países no serían considerados antropológicos. Eduardo sabe muy bien de qué estoy hablando porque lo hemos hablado varias veces. Pero que bueno, que eso responde a, digamos, cómo la antropología o las antropologías se han ido consolidando y legitimando y ganando espacio en cada uno de nuestros países. Y también esto que decía Eduardo, ¿no? Si nos ponemos a discutir en el plano más teórico, probablemente todos quienes estemos más cercanos o cercanas a ALA, a la Asociación Latinoamericana de Antropología, vayamos a coincidir en lo que consideramos que son las antropologías latinoamericanas, nuestras antropologías, las antropologías del sur. Pero cuando uno empieza, digamos, la categoría hechas en nos permite como corrernos, ¿no? de los mitos que nos gusta escuchar, que por ahí en algunas introducciones están planteados algunos de esos mitos, ¿no? Pero luego, digamos, cuando accedemos a lo que se hace, aunque eso que se hace es lo que aparece textualizado, ¿no? Como lo que decía Gonzalo, nos lleva como a reflexionar sobre lo que realmente hacen los antropólogos. Entonces son no solamente material, los libros de la colección, digo, no solamente material para estudio, para conocer, sino es material para utilizar, digo, como insumo para los programas de antropología y para saber sobre las antropologías que se producen en otros países, en nuestros países, sino también material de investigación, ¿no? De que, digamos, por dónde van esto que Eduardo siempre dice, los sentires, los afectos y de cada una de nuestras antropologías. Así que bueno, invito por supuesto a todos quienes están escuchando este video a que pasen por la página web de ALA, a que se descarguen los libros, a que los lean, a que los difundan, a que los discutan, a que nos manden comentarios, lo que fuere, que para eso están allí. Gonzalo decía que tenemos que pensar también en lecturas que trasciendan las fronteras nacionales, como ALA está a la vanguardia siempre. Considero que quizás un espacio donde se puede estar llevando adelante ese proceso son los grupos de trabajo que tiene ALA, que precisamente reúnen colegas de diferentes países de nuestra región, y donde se están haciendo esas lecturas cruzadas, ¿no? Así que esperamos que de esas lecturas cruzadas también salgan producciones escritas en principio y puedan aparecer esas lecturas que trasciendan lo nacional. Eso nomás, dejo abierto si quiere haber intercambios por aquí entre ustedes, si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta. No. ¿No? Ya me voy corriendo.